Imagina esto, vas al supermercado, compras una pasta dental con colores brillantes, sabor a menta extra fuerte y que promete una blancura espectacular. Te lavas los dientes, sientes ese frescor, pero ¿realmente estás limpiando tu boca o solo estás perfumando con químicos? Hoy en Vía Sana TV vamos a cuestionar lo que nos han dicho por décadas. Muchos olvidamos que la boca es una membrana mucosa increíblemente absorbente. De hecho, muchos medicamentos se ponen debajo de la lengua porque van directo al flujo sanguíneo sin pasar por el estómago. Ahora piensa, si los medicamentos entran así, ¿qué pasa con los sulfatos y colorantes de tu pasta dental? Estamos alimentando nuestro torrente sanguíneo con químicos industriales 3 veces al día. Hablemos del lauril sulfato de sodio. Es el responsable de esa espuma que tanto nos gusta. Pero aquí va el secreto. La espuma no limpia. Es un truco psicológico. Ese mismo ingrediente lo encuentras en el lavavajillas de tu cocina o en el champú de tu auto. En la boca puede causar microirritaciones. ¿Y realmente quieres ese detergente en tus encías? Hablemos del flúor. Necesario en dosis mínimas pero tóxico en exceso, y del triclosan, que es un antibacterial tan potente que la FDA ya lo ha mirado con una lupa por sus efectos hormonales. Cuando sumas todo esto, te das cuenta de que tu higiene tiene un costo oculto para tu salud. Les cuento algo que me pasó grabando este video. Fui a buscar arcilla, bentonita, aceites esenciales puros y xilitol para hacer una receta compleja. Recorrí mi ciudad y nada, no pude encontrarlo. Me frustré mucho, pero entendí el mensaje. La verdadera medicina natural no debería ser un privilegio de las grandes ciudades. Debe ser accesible para todos. Ahí fue donde miré mi despensa y vi el frasco de aceite de coco. Es simple, es económico y científicamente es una bomba contra las bacterias. El aceite de coco no solo es comida, es medicina bucal de grado superior gracias al ácido láurico. Existe una técnica de la medicina ayurveda de hace miles de años, lo que consiste en tomar una cucharada de aceite de coco. En climas fríos este aceite estará sólido, pero en cuanto entre a nuestra boca se derretirá. Ahora el secreto no es hacer gárgaras fuertes, es pasarlo suavemente entre los dientes como si lo estuviéramos empujando. No te lo debes tragar, este aceite está atrapando bacterias, toxinas y placas. Si lo tragas, devuelves todo eso al cuerpo. Siempre van a existir dudas y preguntas cuando reemplazamos un método comercial por uno natural. Pero les aseguro que utilizar aceite de coco como pasta de dientes no sabe mal. Al contrario, tiene un sabor suave y natural. No significa que vaya a sustituir una visita al dentista, pero hará que tu dentista te sorprenda en la próxima revisión. De hecho, es tan maravilloso el aceite que puede blanquear tus dientes, porque elimina las manchas superficiales que el agua no puede tocar. Vivir sano es volver a lo básico. No necesitas 10 ingredientes si tienes uno que funciona. Si te gustó este video y valoras que hablemos con la verdad, suscríbete a Vía Sana TV, comenta aquí abajo. Siempre estoy leyendo todos sus comentarios y sugerencias. Un abrazo para todos y mucha salud y conciencia. Nos vemos en el próximo video.